Le agradezco mucho que me tome la llamada, contador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar en tu programa, Juan, a tus órdenes. Gracias, contador Gonzalo Fósil, usted que es un experto en temas de economía y temas fiscales y todo, preguntarle, ¿cómo está esta discusión por el salario mínimo? ¿De qué depende que suba el salario mínimo? Ahora ya subió, parece ser que algunas cámaras, particularmente la Coparmex, ha tenido pues varias diferencias con el presidente de la República, algunas más grandotas que otras, pero en este tema también al parecer hay alguna discrepancia. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué tanto influye el tema del aumento al salario mínimo para que se puedan ir componiendo las cosas en materia económica, sobre todo para las personas que vienen ganando el sueldo mínimo, si es que tienen trabajo, por supuesto? Bueno, pues mira, en este caso, sí, como tú lo acabas de indicar, para la gente que gana salario mínimo, pues qué bueno por ellos. Y la verdad, el salario mínimo se ha venido rezagando en México en forma acumulativa durante los últimos 20 años y se ha venido recuperando en los últimos 3. Eso también hay que señalarlo. Y tenemos que recordar, por ejemplo, que el año pasado el acuerdo de aumento de salarios, que fue muy importante, fue un acuerdo entre sector patronal y sector obrero. Ni siquiera entró el gobierno en la jugada, sino que el sector patronal ofreció un aumento sustancial de manera consciente de que se necesita mejorar el salario mínimo de los trabajadores. Pero este año ocurrió lo contrario. El sector patronal estaba ofreciendo, pues aproximadamente, según tengo entendido, las 12 cámaras y organizaciones empresariales representadas en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos estaban ofreciendo un máximo de 10% de aumento. ¿Y cuál es la razón para ello? O sea, no es porque quisieran escatimarle al trabajador, sino ¿cuál es la razón? Número uno, o sea, la situación económica del país debido a la pandemia es grave. O sea, las empresas no están vendiendo, salvo raras excepciones, no están vendiendo lo que antes vendían. Se han caído las ventas. Consecuentemente, muchas empresas pequeñas y medianas han cerrado. Entonces, el planteamiento que hace Coparmex, que es el que siempre como que lleva la voz cantante porque es el representante patronal de los mexicanos, dice, pues mira, si aumentas el salario mínimo, a las empresas micro y pequeñas, que son las que mayormente pagan salario mínimo, pues se les va a encarecer la mano de obra y ¿qué van a tener que hacer? O reducir la jornada de trabajo de alguien, o eliminar a alguien de trabajo y se va a generar el desempleo porque o la empresa sobrevive o van a quebrar. Entonces, ese es el planteamiento sustancial. Dice, mira, si ahorita fuera una situación distinta donde estuviéramos creciendo poquito, 1%, si tú quieres, o 2%, bueno, pues ahí hay una expectativa positiva, pero si el país ahorita lo que se espera es que cerremos con una reducción de cerca del 9% del valor de la economía, lo que significa pérdida de empleos, lo que significa cierre de empresas ya para el mundo real, pues yo pregunto, ¿cuánta gente hoy está buscando empleo y no encuentra? ¿Cuánta? ¿Y cuántas empresas han cerrado? Entonces, se habla de que en términos netos, entre empresas que abren y empresas que cierran, pues fácilmente llevamos unas 600,000 empresas cerradas, micro en su mayor parte. Muchas pequeñas empresas se han visto afectadas y bueno, el incremento ahora sí por decisión unilateral del gobierno, y obviamente al trabajador ni modo que diga que no, ¿verdad? Si al trabajador le hubieran dicho va a ser 20, pues claro que aceptan 20. Y en este caso, pues yo creo que no se midió el efecto de la pandemia, que el efecto de la pandemia no se acaba en 2020, que ya llegaron un poquito de vacunas o que van a llegar, porque todavía no sabemos si ya de verdad llegaron y si ya de verdad se está vacunando gente. Pero aún en los Estados Unidos, escuchando al presidente nuevo que va a entrar, Biden,
El presidente dice, Biden, esperemos que de aquí a 100 días, o sea, de aquí a 3 meses, ya empiecen a mejorar las cosas, hablando de la economía y de la salud para los norteamericanos. O sea, ellos todavía esperan que los próximos 3 meses, enero, febrero y marzo, sean meses malos para la economía, porque la pandemia, con todo y la vacuna, no va a terminar de erradicarse. Y aunque se vacune toda la gente, el coronavirus llegó para quedarse y bueno, pues vacunados vamos a tener mayor posibilidad de evitar contagio. Pero a lo que voy es el tema económico. Si los americanos, que son los primeros que van a tener vacuna para la mayoría de su población, todavía esperan 100 días malos, pues en México, que nos mandaron, apenas creo que contrataron 25 o 30 millones de vacunas, pues somos 120 o 130 millones de mexicanos. O sea, ¿cuándo va la pandemia a dejar de tener un efecto en la economía? Yo estimo que si bien nos va hasta septiembre de 2021. Y entonces, si vamos a tener todavía un 2021 malo económicamente debido al coronavirus, y a eso el gobierno trata las cosas como si la economía fuera todo dar, pues evidentemente yo por eso veo que hay la protesta de parte del sector empresarial, no porque no quieran a sus trabajadores. Por supuesto que la mayoría de empresarios que yo conozco valoran la participación, el esfuerzo de la gente que colabora con ellos, que colabora con nosotros. Yo tengo gente trabajando conmigo en México y bueno, pues afortunadamente yo puedo pagarles mucho mejor que el mínimo. No me preocupa que hayan subido el mínimo, pero muchas micro y pequeñas empresas, pues sí, tienen esa presión salarial, y no solamente la presión salarial, sino junto con ella la del seguro social, que además ya le acaban de subir las cuotas en materia de seguro social que van a tener que pagar los patrones. Y bueno, esto genera no solamente la carga del aumento al salario mínimo, sino más cuotas al seguro social, más cuotas al Infonavit, más cuotas al SAT, y es una serie de costos incrementales. Yo por eso entiendo la posición de los hombres que lideran esas empresas, a esas organizaciones, no en un sentido de que pues no valoren el trabajo de su personal, sino en un sentido de, ahora sí, como dicen coloquialmente, el horno no está para bollos. O sea, no es el momento más ideal para un aumento de ese tamaño. Sin embargo, y pese a todos los pronósticos, contador, sí se habla de que va a crecer México 3 puntos porcentuales, cuando se ha decrecido, se dice 9% por el tema de la pandemia y por las inercias que ya se traían en la administración pública federal, pero se habla de un crecimiento que no será suficiente para ir saliendo del atolladero. Sí, definitivamente digo, el atolladero económico todavía lo vamos a tener en 2021. Bueno, yo quisiera que ya se acabara esto. Todos quisiéramos ya salir a la calle, poder abrazar a nuestros familiares, poder irnos a trabajar tranquilamente y seguir haciendo un esfuerzo. Pero bueno, hoy todos en todo el mundo estamos trabajando de forma limitada, no al ritmo al que estamos acostumbrados a trabajar. Sí. Entonces, eso se refleja en el tamaño de la economía, en el decrecimiento o en la pérdida económica que está teniendo el país, de empleos y de empresas, microempresas en su mayor parte. Y bueno, no ayuda en nada el hecho de que aumenten el salario mínimo por decisión gubernamental, nada más así, o sea, artificialmente. Sí va a tener efectos, no va a quebrar la economía en su conjunto, por supuesto que no. Las grandes empresas, sí, los grandes consorcios, esos aguantan tranquilamente, no van a tener mayor problema. El reto lo van a tener el pequeño empresario que quiere estar formal y que seguramente, ¿qué va a originar todo eso también? Que mucho empresario que hoy está formal diga, híjole, pues ya me sale muy caro el seguro, ya me sale muy caro el Infonavit, y pues opte pues a arriesgarse y decir, bueno, pues ya mi nómina no la voy a declarar y voy a pagarla aquí a la mano y a ver cómo me emparejo. Esa puede ser una consecuencia bastante probable en la gente que tiene el microempresario, que tiene menos ingresos y menos capacidad económica para afrontar incrementos importantes en su gasto,
Y por otro lado, pues el ingreso pues está todavía muy deteriorado para las empresas y también para las personas que trabajan. Sí, claro, porque además no se ha, pues digo, durante toda la pandemia y durante todo este año no se le ha tirado ni un salvavidas a las empresas, a los emprendedores de clase media, no han recibido ningún tipo de beneficio. Va a ser un duro despertar, ¿verdad? Aún con la vacuna que todavía, pues que todavía falta, porque llegue. Ahora mismo hay un problema con los gobernadores federalistas que pues ya le tomaron la palabra al presidente y le dicen, pues ahora va a ser tu responsabilidad que llegue la vacuna a todos, porque el presidente dice, no les voy a permitir que ustedes manejen la vacuna para que la usen en politiquería, es decir, para que saquen raja electoral el año entrante, pero deberían ser un momento de tal vez de unión y de cohesión y de solidaridad y de organización y coordinación para ir bajando las vacunas y que nos lleguen a todos, nos llegue a todos lo más pronto posible, contador. Pues mira, yo soy de la idea de que debiera haber una suma. Si algunos gobernadores dicen, oye, yo le quiero poner para comprar vacunas para mi estado, bueno, si le quieren poner, pues qué bueno, ¿qué deberían hacer? A ver, gobierno federal, pues aquí está mi lana, tú que eres el encargado de comprar vacunas, aparte de las que me tocan proporcionalmente a la compra que ya tienes programada, súmale este otro importe para que me compres a mí otro poco de vacunas. Claro, hay que tomar en cuenta que las vacunas no están a la disposición de que a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay una producción limitada, hay una demanda mundial que los países pues más importantes económicamente como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pues son los primeros, Alemania, son los primeros que se van a servir de esas vacunas, obviamente a lo largo de 2021, no de un golpe, porque no hay producción suficiente que alcance ahorita. Y bueno, la propuesta de los gobernadores, si bien es interesante, pues también se topa con la realidad. O sea, no hay N millones de vacunas disponibles, ¿no? Hay muy limitadas y lo que compró México, me queda claro que no es porque no quisiera comprar más. Es porque eso es lo que le dijeron, ese es el lote que te toca y de ahí pues ya ustedes repártanse de la manera más inteligente que se puede hacer. A mí me parece muy sano eso de que primero sean los médicos. Por supuesto que el sector salud es el prioritario, es el más expuesto. De allí yo creo que tenemos un sector muy expuesto también. Toda la gente, cajeras, por ejemplo, en supermercados, con cuánta gente tratan todos los días. Sí. Choferes de autobuses, trabajadores de a pie, los que todos los días tienen que subirse al metro, tienen que subirse a una combi, tienen que subirse a un camión y sobre todo empezar pues con la gente de más edad, ¿no? Los más viejitos, los de 50 para abajo, ¿no? Sí, sí, claro. Y de ahí venir para abajo hasta los jóvenes que son los que también se mueren por la enfermedad, pero son más resistentes. Se mueren menos jóvenes sí. que gente de mayor edad como la mía. Yo tengo 58, a mí si me pega, pues estoy en la población más probable de entregar sus huesos al panteón. No me diga eso, contador. Oiga, no, es que sí, por ejemplo, si tienes 57, 58, 59, no tienes los 60 como para que digan que eres de la tercera edad, pero ya estás al filo y ya no encajas en otro grupo poblacional por el tema de la edad. No, pero también preguntarle, ¿será que la iniciativa privada, las farmacias, los hospitales privados, sean las que terminen vacunando? Porque pues, al final de cuentas, pues el Pfizer y todas estas empresas farmacéuticas y laboratorios que están en una guerra donde se están dando hasta con la cubeta por abajo del agua y por arriba también, pues podrán venderle las vacunas a quien quiera. Y no sé si tenga México la capacidad logística para rápidamente distribuir la vacuna, porque ya ve que pues la pandemia nos agarró con los dedos en la puerta cuando se estaba transfiriendo todo el sector salud, todo el sistema de salud al INSABI. Mira, de entrada volvemos al tema, o sea, tenemos un límite, la producción ahorita no es ilimitada, la producción está todavía muy verde. Segundo, el sistema de esa vacuna de Pfizer que tiene que mantenerse a menos 70 grados centígrados. O sea, no hay tanto sector privado que pueda mantener
esa cadena de cuidado, Sí. de que la vacuna no pierda esa temperatura tan baja, porque si se calienta, pues ya va a ser una vacuna que no va a servir para nada, o sea, va a ser puro engaño con lo que le pongan a la gente. Ujú. Yo creo que en el mediano plazo, probablemente ya a partir de 2022, 2023, sí va a poder el sector privado adquirir sus vacunas de cualquier productor mundial, no necesariamente Pfizer, pueden ser hasta la vacuna rusa, o a lo mejor los chinos salen, que son los primeros que sufrieron esto con una vacuna más eficiente. Sí. Y bueno, de donde haya. Yo recuerdo que alguna vez en Villahermosa fui a algún médico para que me pusiera una vacuna, creo que de neumococo, algo así, algo por el estilo, Sí. para la neumonía, ¿no? Porque iba yo a viajar a una zona fría. Entonces, sí, me la puso en el sector privado, el doctor ahí tenía su congelador, los medicamentos, los sacó, pero obviamente no eran de a menos 70 grados centígrados, ¿no? Me imagino que eran a menos 10, menos 15, no sé. Sí. Y yo creo que sí se va a poder, pero no en 2021, porque la producción es limitada, entonces todo eso, aunado al tema del control y el cuidado de mantener esa temperatura previo a colocarle la vacuna a la gente, pues va a tener como consecuencia que solamente instituciones públicas, teóricamente, y espero que así sea, cuiden toda la logística para que las vacunas lleguen y sean útiles para la población. Sí, claro, porque además sería además para algunas personas imposible tal vez juntar lo que cueste la vacuna para ponérsela en un hospital privado. No porque sea muy caro, tal vez se habla de que pudiera llegar a costar en euros 31 euros o algo así, no sé si son como $50 o cuánto, al final de cuentas. Sí, Al final de cuentas, como 600 pesos más o menos. como 600 pesos, tal vez sería accesible, pero de cualquier manera, pues para muchas familias sería casi imposible poder cubrir de varios miembros de la familia, ¿no? Poder pagarles la vacuna, si fuera así. Y se Sí, cobrara. sí, digo, y 600 pesos es para uno que viva soltero, perfecto, pero ya a nivel familiar y que la cabeza de familia sea el único que aporte ingreso, pues ya se hace más difícil. Ahorita yo creo que lo maneje el gobierno es bueno. Lo que manejan los gobernadores me parece que está fuera de la realidad, son buenos deseos, pero no hay, o sea, si mañana dijera el gobernador de Monterrey, oye, mira, ahí te van 500 millones para que me compres vacunas, pues ¿qué va a decir Pfizer? Pues espérate, porque ya toda mi producción de este mes y el que viene ya está comprometida, ya la tengo, ya están los pedidos hechos y estoy produciendo para atender los contratos que ya tengo y que obviamente pues la capacidad de producción de estas empresas, todo tiene un límite, Ujú. aunque amplíen y den franquicias a otras fábricas para que lo hagan, toda nuestra capacidad instalada de producción siempre tiene un límite. Sí. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que la posición de los gobernadores son más buenos deseos que en realidad probablemente sea también una posición política de decir, oigan, a mí no me dejen fuera y denme lo que de la dotación que llegue, mi proporción que me toque de acuerdo a la población de mi estado. Ujú. Eso es para evitar que hayan decisiones discrecionales de decir, bueno, vamos a poner un ejemplo, la zona conurbada de la Ciudad de México que tiene el 20% de la población, bueno, pues de las vacunas el 20% debe ser para la zona de la Ciudad de México. Tabasco, que tiene el 3% de la población nacional, pues el 3% de lo que llegue y a como vaya llegando va para Tabasco. Esa sería una distribución equilibrada. Si se sesgara políticamente, hoy hay elecciones en Chihuahua, manda más a Chihuahua porque allá hay elecciones para que el gobierno quede bien, ese ya sería un manejo electoral Sí, claro. de este tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Finalmente, contador, no quiero pasar por alto, aunque nos despedimos de radio, seguimos a través de las redes sociales, preguntarle lo relacionado a la intención de reformar la ley que se ha llamado la ley Banxico, la ley del Banco de México. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a este asunto que se aplazó, que la discusión se aplazó, tengo entendido que para los primeros días del año entrante? Mira, me llama la atención, en primer lugar, que los propios banqueros, la Asociación de Banqueros de México, menos uno, está en contra. Sí, Entonces, sí llama la el dueño atención. de Banco Electra, ¿no? Ricardo Salinas Pliego, sí. Exacto, el del Banco Azteca, que realmente es un banco casero, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Es un mini banquito.
Entonces, esta medida, por lo que se dice, quiere obligar al Banco de México a comprar dólares que le sobren al sistema bancario mexicano. Si los propios banqueros se están oponiendo, alguna razón debe de haber. A mí sí me llamó la atención, digo, si los banqueros a través de la asociación se están oponiendo a la medida, pues entonces aparentemente lo que beneficiaría a un banco, pues algo hay detrás que no nos han platicado. Sí. Y la justificación que dan de que es que a los braceros que vienen y que traen dólares, y algunos todavía mandan dólares en cartitas, Sí. como se hacía antiguamente, pero la mayoría efectivamente lo manda por transferencias electrónicas. Yo he visto en algunas tiendas en las que he estado alguna vez en Estados Unidos o en Canadá, donde llegan latinos y ahí en la tienda tienen su cajita que se dedica a hacer envíos a México y a todo el mundo, a China, a Sudamérica, etcétera, y ahí hacen su envío de $500, $1,000, o sea, la mayor parte hoy es electrónico. Uh-huh. Sí llama la atención esa posición, y yo creo que si los propios del Banco de México y los banqueros se quejaron, y bueno, yo creo que sí necesita mayor reflexión, porque se alegaba, esto va a originar lavado de dinero. Y bueno, el lavado de dinero sí es un tema que hay que combatir, Uh-huh. porque la mayor parte del lavado viene de narcotráfico y tráfico de personas, y eso hay que evitarlo. Claro, y hay que evitarlo. Bueno, pues ojalá que se pongan de acuerdo, que pues si van a hacer esa reforma, que le hagan las adecuaciones correspondientes para no pues tocar esas reservas que hay en el Banco de México y que es dinero de todos los mexicanos, al final de cuentas, contador. Sí, y mira, no es que se fueran a tocar las reservas, sino que se iban a contaminar. O sea, las reservas del Banco de México no se iban a reducir, al contrario, se iban a aumentar, pero el Banco de México dijo, oye, me vas a contaminar con dinero de sangre, Sí. con dinero sucio, con dinero de narcotráfico, mis reservas que están limpias. Uh-huh. Entonces, ese es el tema, y dice, y yo podría ser el día de mañana sancionada por la comunidad internacional de que mis dólares pues ya no valgan, ¿no? Para acabar pronto, en pocas palabras. O sea, tengo dólares, pero como si no los tuviera. Entonces, yo creo que esa posición hay que estudiarla, el tema de que a los pobres migrantes, porque esa fue la teoría, los pobres migrantes les dan lo que quieren por sus dólares. Pues yo no lo creo. Si yo acudo a un banco a cambiar mis dólares y me identifico y Sí. la gente sabe que yo soy bracero, digo, yo trabajo allá, aquí está mi permiso temporal de trabajo en Estados Unidos, o me fui de mojado, punto, y allá trabajé. Sí. Pues yo creo que eso es dinero perfectamente entendible, pero hay casos, y por eso prendieron las alarmas banqueros, empresarios y demás, y hay que revisarlo. Sí, definitivamente hay que revisarlo, porque pues al final de cuentas es un argumento muy pobre y muy débil, ¿no? El que se está dando de que es para hacerle justicia a los braceros y que no les den 3 pesos menos cada vez que cambian $1. Bueno, Juan, no te estoy escuchando la señal, como Sí, que se me cortó. Digo, ok, pues le agradezco, se oye muy intermitente. Sí. Le agradezco mucho, contador, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.